En esta lección vamos a trabajar el participio. Vamos a dedicar esta lección al participio. Participio 1, es decir, hay un participio, una segunda lección sobre el participio. ¿Ya? Esta es la primera parte. El participio, ¿ya?, al igual que el gerundio que hemos visto en unas lecciones anteriores y que el infinitivo que veremos en otras lecciones posteriores, es una forma impersonal del verbo, ¿no? Es una de esas formas que no cambia, que no se conjuga. A continuación repasaremos las formas y algunos de sus usos más importantes. Muchas cosas del participio las conocemos ya, la mayoría. Hoy vamos a ver alguna cosa nueva, pero la mayoría ya lo sabemos, así que es repaso, ¿no? Por ejemplo, las formas, ¿no? ¿Cuál es la forma del participio? Cuando yo hablo del participio, ¿de qué forma estoy hablando? Por ejemplo, del verbo hablar, de los verbos en ar, ¿cómo hago el participio? De hablar es hablado, ¿ya? Esto es el participio, hablado. De beber, bebido. De ir o de salir, perdón, salido, ¿no? Los verbos en er y en ir con la terminación ido. Hablado, bebido, salido. Esto es el participio. Vale. Al igual que cuando hablamos del gerundio, os recuerdo que hay formas irregulares, hay verbos que tienen un participio irregular. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo es el participio de decir? No es decido, sino que es dicho. De ver, visto. Devolver, vuelto. De romper, roto. De poner, puesto. De cubrir, cubierto. Bueno, hay alguno más, los tenéis todos ahí en el ejercicio, ¿vale? Os recuerdo también que los verbos compuestos que tienen un prefijo, se forma el participio o se conjugan en su caso igual que el verbo principal, ¿no? Por ejemplo, devolver es vuelto, de devolver, participio, devuelto, muy bien. De componer, componer, participio compuesto, ¿no? De prever, tenemos ver y el prefijo pre, participio previsto. De rehacer, rehecho, ¿sí? Bueno, y también tenemos algunas expresiones muy populares, muy conocidas, que utilizamos con participios. Por ejemplo, besser gesagt. ¿Cómo lo decimos? Mejor dicho, ¿no? Mejor dicho. Gesagt, getan. Dicho y hecho. Abgemacht. Hecho. ¿No? Abgemacht, hecho. Muy bien, en estas expresiones utilizamos participios. Bueno, vamos con los usos. El uso principal del participio es que forma parte de los tiempos compuestos. ¿Ya? De los tiempos compuestos. El participio es invariable, un Veränderlich. ¿Ya? Vale. Entonces, ¿en qué tiempos compuestos aparece? Ya los hemos visto todos, todos, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, si yo digo esta mañana ha llovido sin parar, ¿no? Esta mañana ha llovido. Ahí estamos usando el participio en un tiempo compuesto que es el perfecto de indicativo, ¿no? Ha llovido sin parar. ¿Cómo sería el perfecto de subjuntivo? También usamos ahí el participio. No me parece que por la noche, ¿cómo sería la forma con llover? No me parece que por la noche haya llovido, ¿no? Perfecto de subjuntivo, haya llovido. Otro tiempo compuesto, el pluscuamperfecto de indicativo, ¿no? Dice vor Vergangenheit. Cuando llegó la policía, el
el taxista ya marcharse. El verbo que tengo que usar es marcharse. ¿Cómo sería la forma? Cuando llegó la policía, el taxista ya se había marchado. Ya se había marchado, ¿no? Pluscuamperfecto de indicativo. Existe también un pluscuamperfecto de subjuntivo. Si el taxista no se marchado, ¿cómo sería el de marchar, el pluscuamperfecto de subjuntivo? Si el taxista no se hubiera marchado o no se hubiese marchado, habría coincidido con la policía. Hubiera marchado, ¿no? Un tiempo compuesto donde también usamos el participio. Otro tiempo compuesto, el futuro compuesto. Vamos a usar el verbo llegar. Supongo que a esta hora María ya a casa. Con llegar, ¿cómo sería la forma del futuro compuesto? Supongo que hasta ahora María ya habrá llegado a casa. Ya habrá llegado, futuro compuesto. Y ya nos falta por último el condicional compuesto o potencial compuesto. Condicional compuesto. Sin vuestra ayuda no ser, verbo ser, aquí necesitamos el condicional compuesto del verbo ser. No habría sido posible hacer la mudanza tan rápido. Sin vuestra ayuda no habría sido posible hacer la mudanza tan rápido. En todos estos tiempos compuestos usamos el participio. Bueno, os recuerdo ahora que en los tiempos compuestos el verbo auxiliar, el verbo haber, ¿no? El Hilfsverb haber y el participio no se pueden separar, ya van unidos, forman el verbo los dos juntos, ¿sí? Al contrario que en alemán, ¿no? Donde podemos separarlo. Pues en español no, van juntos. Y los pronombres se colocan delante del verbo, es decir, de la forma de haber. Por ejemplo, los obreros todavía no han terminado el trabajo, ¿vale? Si sustituyo el trabajo por el pronombre, digo los obreros todavía no lo han terminado. Ese lo va delante de la forma han, ¿ya? Va delante del verbo. No lo puedo poner en medio, ¿sí? Ni detrás. No lo han terminado. Cuando se han levantado los invitados, se han levantado. Ese se va delante, ¿sí? Nos gustaría que nos hubierais pedido permiso. Nos gustaría que nos delante del verbo, ¿ya? Bueno, tenemos el ejercicio a continuación. Vamos a hacer un par de oraciones del ejercicio. Aquí tenéis que decidir, os doy el infinitivo y tenéis que decir qué tiempo compuesto sería el adecuado, ¿ya? Vale, vamos con la primera. Si el verbo es el verbo cubrir y la persona es tú. Si cubrir tú, bien los muebles del jardín no se habrían estropeado. ¿Qué forma compuesta necesito ahí del verbo cubrir? Si hubieras cubierto bien los muebles del jardín, no se habrían estropeado, ¿no? Si hubieras o hubieses cubierto. Pluscuamperfecto subjuntivo. Vamos con otra. Me molesta que, vender ellos la moto sin decirme nada. Me molesta que vender ellos la moto sin decirme nada. Me molesta que hayan vendido la moto sin decirme nada. Perfecto de subjuntivo. Otra más. Después de unos días bastante fríos, por fin volver el calor.
Después de unos días bastante fríos, por fin ha vuelto el calor. Perfecto de indicativo. Bueno, vamos a continuar. Hasta aquí no hay nada nuevo. Esto ya lo hemos visto todo muchas veces, en realidad es todo repaso. Vamos a ver ahora el uso en oraciones subordinadas. Nebensatzverkürzung. Vimos también con el gerundio que podíamos utilizar el gerundio para abreviar oraciones subordinadas, ¿vale? Y también lo podemos hacer con el participio. En este caso, con oraciones temporales, ¿ya? El participio puede aparecer en lugar de una oración temporal. En este caso, el participio se refiere a un sustantivo y tiene que concertar en género y número con él, ¿sí? En este caso, tiene que concertar porque se refiere a un sustantivo, ¿no? Bezieht sich auf ein Nomen und muss an dieses Nomen angeglichen werden. Bueno, por ejemplo, yo tengo la oración temporal: después de vender la casa, se marcharon de la ciudad. Yo puedo sustituir esa oración temporal, después de vender la casa, puedo sustituirla, ya es una oración temporal cuya acción tiene lugar antes de la oración principal. ¿Ya? Dessen Handlung vor derjenigen des Hauptsatzes liegt. ¿No? Primero vendieron la casa y después se marcharon. Esta oración, después de vender la casa, la puedo sustituir por un participio y puedo decir: vendida la casa, se marcharon de la ciudad. Con frecuencia se pone delante de vendida una vez. ¿No? Una vez vendida la casa, ¿no? Als die das Haus schon verkauft hatten, una vez vendida la casa, se marcharon de la ciudad. Vamos a ver más ejemplos para que lo podáis ver un poco más claro. Cuando terminó la clase, los niños se fueron a casa. ¿Ya? La oración temporal es anterior a la principal, ¿no? Termina la clase y después los niños se van. Cuando terminó la clase, puedo sustituirlo por un participio. Terminada la clase, terminada porque la clase es femenino. Terminada la clase, los niños se fueron a casa. O también puedo decir: una vez terminada la clase, los niños se fueron a casa. ¿Sí? ¿Lo vamos entendiendo? Vale. Vamos con otra. Esta la vais a hacer vosotros. Después de revisar todos los documentos, la policía les dejó irse. La oración temporal es: después de revisar todos los documentos, la policía les dejó irse. ¿Cómo sustituimos esa oración temporal por un participio? Revisados todos los documentos, la policía les dejó irse. O una vez revisados todos los documentos, la policía les dejó irse. Una vez revisados porque se refiere a los documentos. Masculino, plural. Vamos con otra más. Después de llegar al barco, los pasajeros se cambiaron de ropa. ¿Vale? Primero llegaron al barco y después se cambiaron de ropa. Después de llegar al barco, vamos a sustituirlo por un participio. Una vez llegados al barco, los pasajeros se cambiaron de ropa. Llegados se refiere a pasajeros, masculino, plural. ¿Otra más? Después de solucionar el problema, los empleados siguieron trabajando. Después de solucionar el problema. Es la oración temporal que vamos a sustituir por un participio. Solucionado el problema, los empleados siguieron trabajando. Cuidado, 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 el problema es masculino. Ya sé que llevo años diciéndolo desde los primeros podcasts, desde las primeras lecciones, ¿no? Pero problema es masculino. ¿Cómo me acuerdo de qué problema es masculino? Porque la mayoría de los problemas vienen por la parte masculina de la sociedad.
Es una broma, ¿ya? Es una broma, no quiero que, que los hombres se enfaden, pero creo que es una buena forma de recordarlo, ¿no? Así como las crisis son femeninas, normalmente son las mujeres, o somos las mujeres las que entramos en crisis más rápidamente, ¿no? Por eso la crisis femenina, los hombres son los que causan más problemas y por eso el problema. Bueno, vamos con otro tipo de oraciones que podemos sustituir por un participio, ¿no? Son oraciones de causa o de condición, ¿no? Grundbedingung. Por ejemplo, yo digo, Javier pudo poner su negocio en marcha en solo 3 meses porque lo ayudaron sus padres. ¿Eh? Pudo poner su negocio, arrancar su negocio en solo 3 meses y ahora viene la razón, Grund, porque lo ayudaron sus padres. Y esta razón yo la puedo sustituir también por un pronombre, por un participio. Y digo, ayudado por sus padres, ¿ya? Esa es la razón, ayudado por sus padres, Javier pudo poner su negocio en marcha en solo 3 meses. ¿Sí? Vamos con otra más. Sara se sentó porque se cansó de caminar, ¿no? La causa es que se cansó de caminar y por eso se sentó. La puedo convertir en una oración con participio y digo, cansada de caminar, Sara se sentó en un banco. ¿Sí? Sustituyo la causa o la condición por un participio. Otra más. Si comparamos a Silvia con otros niños de su clase, es muy alta. ¿Cómo podemos sustituir esto por un participio? Si comparamos a Silvia con otros niños de su clase, comparada con otros niños de su clase, Silvia es muy alta. ¿Eh? Comparada con otros niños de su clase, Silvia. Comparada se refiere a Silvia, ¿ya? Femenino, singular. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí la primera parte del tema participio, con muchas cosas de repaso y con algunas cosas nuevas. Y ahora os toca a vosotros poneros, sentaros, trabajar y repasar esto un poquito y practicarlo para mantenerlo fresco, ¿ya? Y poder usarlo también de forma activa y poder entender mejor cuando leéis o escucháis a alguien en español. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces me despido y os espero, como siempre, la próxima semana. Adiós, hasta la próxima semana.